Bueno, mi nombre es Lucía Bonet, soy analista de riesgo país de CESTE. Me sumo a los agradecimientos tanto del presidente como de Ricardo. Gracias por acompañarnos hoy aquí y a los que estáis en casa también. Yo no diría que Rusia es un elemento silencioso, precisamente, la verdad. Pero bueno, lo cierto es que cuando planteamos qué temas íbamos a tratar, pues se habló de que íbamos a hablar de Rusia, ¿no? Esto era antes de que estallase el conflicto, y después del 24 de febrero, pues hablar de Rusia se convirtió en una obligación prácticamente, ¿no? El objetivo, como bien ha dicho Ricardo, es que tratemos de entender un poco más por qué Rusia hace lo que hace y por qué se comporta como se comporta, ¿no? Y para eso vamos a seguir este índice, ¿no? Empezaremos explicando cuál es la relevancia de Putin en la creación de la nueva nación rusa. Veremos cuáles han sido las iniciativas que ha seguido a nivel regional para reconstruir el espacio postsoviético. Continuaremos con los nuevos escenarios en los que se ha trasladado el conflicto, ¿no? La llamada guerra híbrida. ¿Cuáles han sido los principales acontecimientos en los que se ha enfrentado Occidente? Además, continuaremos viendo qué supone en términos geopolíticos la guerra en Ucrania y terminaremos, más que con unas conclusiones, porque no las tengo, con unas preguntas abiertas, ¿no? Que yo me planteo y que creo que son bastante interesantes de discutir. Bien, pues para aproximarnos a la Rusia del siglo XXI, en realidad nos tenemos que retrotraer en el tiempo y tenemos que ir a la Rusia de principios del siglo XX. ¿Por qué? Porque cuando Putin heredó la presidencia de la Federación Rusa, Rusia estaba humillada internacionalmente después de la pérdida de la Primera Guerra de Chechenia, está totalmente en bancarrota y atravesaba una grave crisis demográfica. Y el mayor valor de Putin es que ha devuelto a los rusos el orgullo de ser rusos, ¿no? Ha devuelto a los rusos una identidad nacional. ¿Cómo lo ha hecho? Pues basándose otra vez en los tres pilares ideológicos que ya regían durante la época zarista, que son fe, autocracia y nación. En el primer pilar, en el aspecto de la fe, lo que podemos ver es que la religión ortodoxa ha sustituido al comunismo como pilar moral en el que se basa la población rusa, ¿no? Ha aumentado la cantidad de confesos ortodoxos desde la mitad de la población que había en el año 1998 a más del 70%. Este incremento no es casual, además, porque obedece a una financiación por parte del Estado de distintos grupos juveniles que son ortodoxos y además de los llamados oligarcas ortodoxos, ¿no? Entonces, Rusia se erige como la defensora última de la religión, como el último pilar moral cristiano en Occidente, frente al declive de Occidente y a la proliferación de las ideas, pues, de respeto a las minorías LGTBI, por ejemplo, que se extienden en otras partes de Europa y de Estados Unidos, ¿no? Rusia es la tercera Roma frente a la decadencia de Occidente. En segundo lugar, en términos autocráticos, desde el principio ya podíamos intuir que Rusia no iba a ser, bueno, que cuando Putin heredó la presidencia no iba a ser precisamente un presidente democrático, ¿no? Sabíamos que las primeras reformas administrativas que impulsó se dedicaron a centralizar el poder en su persona, ¿no? Eliminó todas las elecciones a las instituciones regionales y además juntó a todos los oligarcas y a todos aquellos que habían tenido algún tipo de poder político durante la época de Yeltsin y les obligó a renunciar a toda su influencia política, ¿no? Y aquellos a los que no quisieron, como Mikhail Jodorkovsky, pues les encarceló y ahora mismo vive en el exilio. Y en términos de nacionalismo, es verdad que el contexto político ruso siempre ha sido muy nacionalista, no es algo novedoso, ¿no? Pero Putin ha logrado llevar este concepto hasta niveles insospechados, ¿no? Ahora mismo conviven en Rusia los dos pasados, tanto el zarista como el comunista, ¿no? Conviven en relativa armonía, pues la veneración por el Nicolás II, el último Romanov, con Joseph Stalin, ¿no? Algo que a mí personalmente me resulta bastante contradictorio. Pero una vez hubo ordenado todo internamente, ¿no? Se centró en la política exterior. Entonces, Rusia ha utilizado este posicionamiento ideológico, como este posicionamiento identitario, a través del conservadurismo estratégico, ¿no? Que lo que hace es reforzar los vínculos exteriores con aquellos países o formaciones políticas que también se sienten identificadas con el planteamiento moral que plantea, ¿no? Como muchas formaciones ultraderechistas o muchos países, por ejemplo Hungría, que también han llevado una deriva conservadora.
E inicialmente la política exterior de Putin bebe de lo que planteó el ministro de Exteriores de Yeltsin, que se llama la doctrina Primakov. Primakov, que fue el ministro de Exteriores, como he dicho, apostaba por un orden multipolar, ¿no?, en el que las alianzas regionales con otras potencias emergentes hiciesen de contrapeso al poder de Estados Unidos. Y además apostaba también por reconstruir la zona de influencia postsoviética, algo que hizo desde el primer momento, algo que Putin hizo a través de la cooperación comercial y económica mediante la creación de la Unión Económica y Euroasiática. Se trata de una alianza que es uno de los mayores éxitos diplomáticos del Kremlin, que incluye a 5 países, a Bielorrusia, Kazajistán, Armenia y Kirguistán, ¿no? Y es verdad que uno podría entender cuáles son los beneficios de crear una Unión Económica Euroasiática. El problema es que hay una enorme asimetría en el tamaño de las economías y además Rusia tiene un mayor poder de decisión y saca mayores beneficios, con lo cual la Unión Económica Euroasiática se ha convertido en una forma de redoblar las dependencias económicas que los distintos países de la esfera postsoviética tienen en Rusia, ¿no? Vemos como, por ejemplo, en el año 2020 fue Rusia quien más se benefició del comercio intrarregional, con un 80% frente al 0,5% de los intercambios comerciales que realizó Kirguistán. En lo que se refiere a la cooperación militar, Rusia ha impulsado la creación de la OTSC, la Organización del Tratado de Seguridad Colectivo, ¿no?, que consiste en, es la OTAN, la llamada OTAN rusa, ¿no? Es verdad que esta organización ya existía durante tiempos de Yeltsin, en el año 1992, pero es en el año 2002 cuando se decide renombrar y reimpulsar. El problema que existe con la OTAN rusa es que, lo mismo que ocurre con la OTAN, tiene un tratado de seguridad colectiva donde los distintos países se comprometen a responder ante las amenazas de seguridad que afectan a uno de los miembros. ¿Qué es lo que ocurre? Que al final esto no se aplica, ¿no? Porque mientras que sí que actuó en las protestas de Kazajistán de comienzos de 2022, no lo hizo en el año 2010 cuando Kirguistán solicitó la asistencia, y tampoco lo hizo en el año 2021 cuando Armenia, en el contexto de la guerra en Nagorno-Karabaj, pidió que se desplegasen allí las tropas. Entonces, ocurre un poco lo mismo que en la Unión Económica Euroasiática. Rusia tiene un mayor poder de decisión porque tiene una mayor aportación económica y militar y al final se decide cuándo se actúa y cuándo no se actúa y cuáles son los peligros que realmente le afectan a su seguridad nacional, ¿no? Perdona. El hecho de que Rusia trate de reconstruir el espacio postsoviético no resulta ninguna novedad, ¿no? Resulta bastante predecible, no es nada chocante. Y el hecho que lo haga a través de la cooperación militar o la cooperación comercial tampoco resulta nada novedoso, ¿no? Pero sí que es cierto que ha incorporado determinados elementos de influencia que no se habían visto, ¿no? Es la creación del Russiki Mir o mundo ruso, que engloba a todos los rusos étnicos que viven no solamente en la Federación Rusa, sino en otras partes del espacio postsoviético, y así como todos los rusoparlantes en cualquier parte del mundo. Entonces, la lengua y la cultura se transforman en los nuevos vertebradores que organizan el espacio postsoviético y todos los tratados internacionales que se habían firmado tras el colapso de la URSS dejan de tener vigencia. Entonces, aquellos países donde la presencia de rusos étnicos es mayor, como podemos ver en el norte de Kazajistán o en Ucrania, tienen un mayor riesgo de ser atacados, ¿no? En el caso de Ucrania vemos que esa presencia de rusoparlantes o de rusos étnicos no es homogénea, sino que está más concentrada en la zona sureste del país, ¿no? Lo cierto es que, aunque todos los países de la esfera postsoviética corren el peligro de sucumbir ante las ambiciones imperialistas de Rusia, Ucrania ocupa una posición privilegiada, Ucrania y Bielorrusia, porque ambos forman parte del llamado Rus de Kiev, ¿no?, que es la cuna del eslavismo ruso. Pero es que además ambos están en la zona, digamos, como que sirve de parapeto ante el avance de la OTAN, ¿no? Y la diferencia entre Ucrania y Bielorrusia es que mientras que Bielorrusia es, digamos, un estado rehén de Rusia, ¿no?, que prácticamente ha perdido toda soberanía y toda independencia, Ucrania
es, digamos, el estado rebelde de la esfera postsoviética, ¿no? Hasta en 4 ocasiones los ucranianos han demostrado que no quieren seguir perteneciendo o teniendo influencia de Moscú, ¿no? Y para mí la cuestión está en que Moscú es incapaz de aceptar la soberanía y la independencia de Ucrania y al final siempre recurre a discursos revisionistas para justificar el simple hecho de que no quiere que Ucrania sea independiente. Este discurso revisionista, por ejemplo, es el que Putin esgrime en Novorossiya. Como veis en el mapa, coincide bastante con la zona donde mayor presencia de rusoparlantes tenemos, ¿no? Novorossiya es un término geográfico que hay que remontarse a finales del siglo XVIII, cuando estaba gobernando Catalina la Grande, para entender esa referencia histórica, ¿no? Más allá del hecho de tener que remontarse 400 años para justificar una posición ideológica actual, lo cual me parece bastante cuestionable, lo cierto es que Nueva Rusia o Novorossiya nunca ha existido como entidad independiente dentro de la propia Ucrania. Es decir, nunca ha habido una parte de Ucrania que se llame Novorossiya, sino que solamente existe en el imaginario de Putin y en la idea que él mismo tiene de Rusia, ¿no? Y lo cierto es que lo que sí que estaba ocurriendo en Ucrania es que efectivamente después de las 4 demostraciones que Ucrania había demostrado que no quería seguir vinculada a Moscú, en la última, después del Euromaidán, sí que había una deriva antirrusa en el propio país, ¿no? Lo veíamos con la ley de educación, que efectivamente prohibía o limitaba el uso del ruso en la escuela secundaria, lo veíamos con el divorcio entre la Iglesia de Kiev y la Iglesia de Moscú. Hemos visto cómo la religión es muy importante para los rusos, con lo cual esto supuso un agravio enorme en Rusia. Y por último estaba la ley antioligarcas que estaba impulsando el propio Zelensky, que lo que limitaba era la presencia de las figuras prorrusas dentro de la actualidad política ucraniana. Entonces veíamos cómo efectivamente Ucrania estaba utilizando la vía política para separarse de Moscú, algo que Moscú no podía permitirse, ¿no? Y fue cuando comenzó a agitar la vía militar. Mientras todo esto pasaba en el espacio postsoviético, ¿qué es lo que estaba ocurriendo en Occidente, ¿no? Porque desde que Putin llegó al poder, y esto es algo que sí que creo que es importante que entendamos, Rusia nunca ha escondido sus ambiciones imperialistas, su actitud revisionista o su antagonismo hacia Occidente. Esos mensajes siempre han estado ahí, pero no hemos sabido leerlos o no hemos querido leerlos, ¿no? Sus objetivos de política exterior siempre han estado estables. Quería arrebatar a Estados Unidos la hegemonía mundial. Sí que es relevante cuando empieza a hacer un discurso muchísimo más beligerante contra Occidente. Y esto es a partir del año 2012, cuando no solamente transforma los espacios, sino que los espacios donde se disputan los nuevos conflictos, que los traslada al espacio cibernético, sino que utiliza nuevos elementos ofensivos, ¿no? Es la llamada doctrina Gerasimov, en nombre del jefe del Estado Mayor de la Defensa rusa, ¿no? Que identifica la red como un nuevo escenario donde se enfrentan los países y donde se puede realizar una guerra híbrida, donde el ataque no es tan evidente y el enemigo ni siquiera sabe que es tu enemigo, ¿no? En este sentido, pues, los ataques cibernéticos y las campañas de desinformación han sido los instrumentos, como digo, que Rusia ha utilizado. Y es verdad que no es el primer país que hace uso de este tipo de instrumentos para desestabilizar al enemigo, pero lo cierto es que ha sido quien más rédito de ello ha sacado, ¿no? Rusia ha creado un ecosistema integral de desinformación y propaganda mediática que se vertebra tanto en los medios de comunicación financiados por el Kremlin como en sitios web proxy que están en el extranjero, con lo cual tampoco identifica si son rusos o no son rusos, en think tanks que también tienen autores extranjeros y, por último, a través de la Agencia de Investigación de Internet, que lo que se dedica es a crear perfiles falsos en las redes sociales y enturbiar el debate político, ¿no? Son los llamados las granjas de trolls. El caso de la anexión de Ucrania es bastante representativo, ¿no? Porque vemos cómo Russia Today, uno de estos sitios web financiados por el Kremlin, justificó durante los primeros días de la anexión de Ucrania cómo, cuando esos hombrecillos verdes estaban apareciendo en la península de Crimea,
que todo el mundo sabía que eran efectivamente tropas rusas, pues justificó que no eran tropas rusas. Pero luego, posteriormente, una vez se comprobó que efectivamente lo eran, inventó un relato acerca de una nazificación desmesurada de la política ucraniana para justificar la invasión de cara a la audiencia extranjera, además. Vemos cómo eso se refleja, por ejemplo, en las búsquedas de Google Trends, ¿no? Antes de la invasión de Crimea, de la anexión de Crimea, las búsquedas de Ukraine Nazis en Google Trends eran prácticamente residuales. Sin embargo, comenzó a esgrimir ese relato a través de una información falsa de Russia Today y luego ya comenzó, vemos cómo la tendencia se mantiene, ¿no? Si se compara, no he puesto los datos porque estaba totalmente, que la comparación no salía efectiva, pero si vemos las búsquedas actuales, el incremento en este conflicto ha sido brutal, ¿no? El tema es que no solamente ha sido efectiva por el hecho de que todo el mundo se crea el relato, sino que efectivamente hay una idea colectiva de que en Rusia el gobierno es nazi y hay un nazismo generalizado, cosa que no es cierta si atendemos a los resultados de las últimas elecciones, donde la ultraderecha apenas consiguió representación parlamentaria, ¿no? Quizás uno de los casos en los que las campañas de desinformación y los ataques cibernéticos han tenido un mayor éxito ha sido en la injerencia en las elecciones presidenciales del año 2016, ¿no? Cuando Rusia invirtió más de 10 millones en la creación de perfiles falsos que enturbiasen el debate político en Estados Unidos y además se identificaron 3.000 trolls en las redes sociales y más de 5.000 horas de vídeo que hablaban y creaban relatos alternativos, ¿no? El hecho de que Rusia ataque directamente a Estados Unidos, no solamente a través de la injerencia, sino con distintas agresiones que desde entonces hemos tenido, como el caso SolarWinds o el caso del oleoducto continental, que obligó a decretar el estado de emergencia el año pasado. Como digo, el hecho de que Rusia ataque frontalmente a Estados Unidos, a quien, como hemos dicho, considera su enemigo a batir y quiere arrebatarle la hegemonía internacional, no resulta sorprendente, ¿no? Lo que sí que resulta sorprendente es la tibieza con la que Estados Unidos ha respondido, ¿no? Y es que a todas estas agresiones Estados Unidos respondía a través de la imposición de sanciones que realmente no estaban siendo efectivas o la expulsión de personal diplomático, ¿no? Lo cierto es que Estados Unidos no ha querido o no ha podido prestar atención porque estaba más atento al ascenso de China. Recordemos que Obama, por ejemplo, llegó a catalogar a Rusia como una potencia regional, ¿no? Mientras sí que se estaba centrando en frenar a China. Y lo cierto es que es verdad que China tiene los elementos para competir con Estados Unidos, pero Rusia es un peligro muchísimo más inminente, ¿no? Como hemos visto ahora. ¿Y qué estaba haciendo Europa en todo este tiempo? Pues si la posición estadounidense era mala, la posición europea ha sido casi peor, ¿no? Nosotros, como bien ha dicho Ricardo, tenemos una dependencia energética innegable en Rusia, que en el caso del gas se estima de media en el 24%, ¿no? Pero quizás la crítica aquí, la crítica que hago en el artículo, no es el hecho de que tengamos dependencia energética en Rusia, sino que la hayamos aumentado desde que sabemos que Rusia supone un peligro existencial para la seguridad de la Unión Europea, ¿no? En el año 2014 se anexionaba Crimea y en el año 2018 comenzaban las obras de construcción del Nord Stream 2, lo cual es bastante paradigmático, ¿no? Pero es que además estamos financiando un régimen que intenta desestabilizarnos, ¿no? Nos intenta desestabilizar a través de ese conservadurismo estratégico. Está financia grupos ultraderechistas y ultraizquierdistas, ¿no? A los dos lados del espectro político con la intención de tensionar más la paz social en Europa y agravar una serie de tensiones existentes, ¿no? Y en todo este contexto estalló el conflicto. Un conflicto que, como digo, creo que, pese a que a muchos nos ha sorprendido que pudiese estallar un conflicto como el actual,
estaba ahí para quien quisiese mirar, ¿no? Y de hecho a muchos analistas expertos en el espacio postsoviético no les ha sorprendido tanto, ¿no? Para justificar la invasión, el presidente Putin esgrimió todo el abanico de cuestiones que he ido exponiendo a lo largo de este artículo, ¿no? Primero, recurrió al revisionismo histórico, argumentando que Ucrania no tenía prácticamente el derecho a existir, ¿no? Agitó también la cuestión identitaria, porque quizás lo más novedoso de este artículo es que Putin plantea un conflicto para demostrar que los rusos y los ucranianos son iguales, cuando normalmente los conflictos se plantean por lo contrario, ¿no? Y además agitó la campaña de desinformación, como hemos dicho también, argumentando que había un genocidio contra la población rusa en el Donbass, y por último agitó la narrativa anti-OTAN, algo que, bueno, también está totalmente desajustado, o sea, es una narrativa retorcida, ya que no había ninguna prueba de que Ucrania fuese a entrar en la OTAN en un periodo de tiempo, bueno, en un horizonte próximo, ¿no? ¿Y cuál es la novedad en este conflicto? Pues que vemos que la respuesta internacional, pese a que es verdad que la mayor parte de los países, como vimos en el resultado de la votación de la ONU, condenaron la agresión rusa, vemos cuáles son los países que se han abstenido, ¿no? Y son economías tan importantes como Sudáfrica, como India o como China. Vemos cómo la coalición internacional que ha condenado y que efectivamente ha impuesto las sanciones no es tan fuerte como uno pudiese pensar, lo cual nos lleva a un escenario en el que Occidente ya no está mandando, Occidente ya no es quien lleva la voz cantante, sino que hay distintos discursos, ¿no? Y con esto concluyo con lo que os he dicho que son como las cuestiones abiertas y las preguntas que yo me hago, ¿no? O sea, ¿cuánto va a durar la guerra? Pues no lo sé, pero es verdad que nos encaminamos a un escenario de enquistamiento de los combates, ¿no? La guerra va a durar todo lo que Estados Unidos y la OTAN en general quieran apoyar a Ucrania, ¿no? ¿Y qué va a pasar con Rusia, ¿no? Porque ¿es Rusia un Irán 2? ¿Podemos permitirnos el hecho de que una economía tan importante y un país tan importante para las relaciones internacionales esté condenado al ostracismo, ¿no? ¿Y hasta cuándo va a ocurrir eso, ¿no? Porque las sanciones son necesarias, pero son muy fáciles de poner y los efectos que tienen duran muchísimo más tiempo que la decisión de imponerlas, ¿no? ¿Esto supone un renacer de la OTAN real o es simplemente coyuntural para dar respuesta a esta agresión, ¿no? Y luego el papel de China, que vemos que ha sido un apoyo económico fundamental, y valdría preguntarse si Rusia se habría atrevido a cometer esta agresión internacional si no tuviese el respaldo económico de China, ¿no? Y por último, esto más que una pregunta es una aseveración. Nos conducimos a un nuevo orden internacional donde se establece esta nueva dinámica de bloques, ¿no? Donde ya Occidente no es la única palabra, donde además el conflicto está tanto en el modelo económico como en el modelo político, ¿no? Tenemos un bloque donde hay unas dictaduras duras y blandas y otro bloque que apuesta por la democracia, ¿no? Y este es un poco el resumen de mi artículo. Espero que os haya gustado y espero las preguntas después. Muy bien, muchísimas gracias.